Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están hoy? ¿Cuánto nos gozamos en la presencia de Dios? En alabarle. La iglesia sí tiene que gozar cuando le alaba, ¿verdad? Sabemos que la alabanza es para Dios y para eso estamos aquí, para alabarle. Nos da gusto que se reúnan. Sabemos que lo hace para Dios y le damos la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. Le damos la bienvenida a la mamá de nuestro hermano Rodrigo. Dios la bendiga, hermana. Bueno, pues ahorita que termine el servicio le pueden pasar a saludarla, a darle un abrazo y a conocerla. Y pues vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos traemos hambre? Traemos hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el tema de hoy se llama el milagro de la alimentación de los 5,000. El milagro de la alimentación de los 5,000, que está basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 15. Los invito a que me acompañen a la lectura. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del versículo 1 al 15. Dice la palabra de Dios: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar, hermanos. Señor de la gloria, te damos las gracias por este momento que tú nos das, Señor. Señor Padre, estamos aquí con un propósito. Queremos conocerte más. Te hemos conocido, Señor, y hemos quedado enamorados de ti, Padre. Y por eso estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre de ti, mi Dios. Tenemos hambre de tu palabra, mi Dios. Permite, Señor, que comamos de tu mano, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El milagro de la alimentación de los 5,000. Este milagro de Jesús es mencionado en los 4 evangelios. Allí en Mateo 14:13, Marcos 6:30, Lucas 9:10 y Juan 6:1, el que estamos viendo ahorita. Este es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. De todos los milagros, este es el único que se menciona en los 4 evangelios. Ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos. Y no hubo otro milagro que haya tenido tantos beneficiarios al mismo tiempo como este.
Uno de los propósitos de este pasaje es exaltar el amor y la gracia del Señor Jesús. Aquí podemos apreciar cómo el Señor demuestra su gracia sobre la ingratitud humana. La gloria del Señor se revela al estar dispuesto a derramar su favor divino sobre una multitud ingrata, a la que conocía Él perfectamente. Como dice ahí en Juan 2:24, que dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El Señor no se fiaba de ellos porque conocía los corazones y las intenciones de todos los que le seguían. Y sabía que le buscaban por los milagros que Él hacía. Pero ¿cuántos sabemos que la gracia de Dios no se activa por nuestros méritos, por méritos humanos, sino que se activa precisamente por la falta de ellos? Sino que no es por gracia, sino es por gracia, no es por nuestros méritos, por méritos de hombre. Jesús realizó este milagro cerca del lago de Tiberias o mar de Galilea, después de que regresó de Jerusalén, como nos dice el verso 1. Si gusta puede acompañarme ahí en el versículo 1. Vamos a ir estudiando estos versículos para que vayamos profundizando más en la escritura, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 1, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Verso 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vemos que Jesús se retira al monte. Vemos que Jesús buscaba esos momentos de descanso. El Señor buscaba esos momentos a solas, momentos de oración, momentos con sus discípulos. A pesar de que Jesús y sus discípulos estaban buscando un lugar apartado donde descansar, aún así las multitudes le buscaron hasta encontrarlo. Aquí Juan el Evangelista indica que eran atraídos por los milagros de Jesús. No era porque creyeran en Él, sino por sus propios intereses y también por la curiosidad de sus milagros. Jesús no consideraba a todas estas personas como verdaderos creyentes, y esto era porque Él conocía a todos. Sabía exactamente lo que había en el corazón de cualquier persona. Igual que en este momento, Jesús sabe y conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Jesús no tenía necesidad de escuchar el testimonio de ninguna persona, pues sus penetrantes ojos podían examinar lo más profundo del corazón de cada persona. Aún así, el Señor no dejó de hacerles el bien. En Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor vio una gran multitud y se compadeció de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando Jesús vio la gran multitud, sintió compasión, no disgusto por ellos. Esta emoción interna lo motivó a ayudar a la multitud. Los visualizó como ovejas que no tenían pastor, perdidos y sin ayuda, sin guía, sin cuidado y sin protección. El Señor les había dicho a sus discípulos en Marcos 6:31, que dice así: venid, apartémonos a un lugar desierto y descansemos un poco, porque eran muchas las personas los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No tenían tiempo para comer. Pero las necesidades de la gente, los enfermos, los ignorantes, los desconsolados y los hambrientos, eran más importantes para Él que su propia conveniencia y comodidad. Jesús siempre tenía tiempo para los necesitados. Las multitudes le siguieron y Él les recibió,
porque tuvo compasión de ellos. Dice Marcos 6:34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos que el Señor sanó a los enfermos que había entre ellos, y no solamente sanó a enfermos, sino que también les enseñó muchas cosas, dice la palabra de Dios. Jesús vio la necesidad de enseñar a la multitud, vio que necesitaban sanidad espiritual y no solamente restauración física. El Señor Jesús sació ambas necesidades, como lo podemos ver aquí. Dice ahí en el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Esta expresión discípulos no solo incluye a los 12 a quienes nuestro Señor había elegido y apartado, sino que a muchos otros más que profesaban ser sus discípulos. Parece ser que muchos de ellos no eran verdaderos creyentes, porque con el tiempo se apartaron, como dice aquí en Juan 6:66, que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice ahí en el versículo 4, si gusta puede acompañarme. Juan 6:4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice en el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vemos que desde el monte a donde Jesús había subido con sus discípulos, podía ver cómo las multitudes iban congregando a su alrededor, y el Señor aprovechaba para enseñarles la palabra de Dios. Pero había un problema, y era con la hora del día. Dice Lucas 9:12, donde se relata el mismo hecho, dice, pero el día comenzaba a declinar. Dice Mateo 14:15, que ya anochecía. Y Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora. Bueno, vamos a ver cuál era la situación aquí, para entender mejor el contexto. El Salvador había estado enseñando a una multitud que se había reunido a su alrededor. La multitud era cada vez más numerosa, y él había estado enseñándoles todo el día. Ahora, el día estaba cayendo y ellos no habían comido nada. Si pueden imaginar qué palabra tan interesante, que se les había olvidado de la comida. El problema tenía que ver con el lugar donde estaban. La Biblia dice que estaban en un lugar donde no se encontraban alimentos. Dice Mateo 14:13, lo dice de esta manera, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. El lugar donde había estado Jesús enseñando y en donde se había reunido la multitud era un lugar desierto. Eso no significa que era un lugar desolado, como el desierto que conocemos hoy. Más bien significa un lugar deshabitado, un lugar a donde ir para alejarse de todos, donde estaba nuestro Señor con los discípulos. Y allí no había lugar para buscar provisiones, y ya era tarde en el día, y no había dónde ir a comprar comida. Pero el Señor sabía desde el principio lo que iba a hacer a favor de todas aquellas personas, y aprovechó la ocasión para enseñar a sus discípulos una importante lección. Los discípulos se hallaban frente a un gran problema. Había una multitud de personas que estaban en un lugar desierto y no había nada para comer, y lo peor, que ya se estaba haciendo tarde. Era el momento de hacer algo, porque el problema se agravaría según empezara a declinar el día. En esas condiciones, Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Quizás el Señor se dirigió a Felipe porque Felipe era de Betsaida, lo dice en Juan 12:21, lo busca más tarde. Era una ciudad muy cerca de donde estaban en ese momento, Betsaida, en ese lugar. Y pues suponiendo que Felipe, conociendo bien aquella región, era de esperar que supiera dónde podían obtener pan. Dice en Juan 6:6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, evidentemente. Él sabe lo que va a hacer, pero él le pregunta a Felipe para probarle, para probar el corazón de Felipe. Aquí vemos en primer lugar que Dios prueba nuestra fe. Y no solo si tenemos fe, sino también si es de calidad. Por esta razón, Él permite que atravesemos por diversas situaciones. Los discípulos acababan de regresar de un exitoso viaje misionero en el que habían tenido hermosas experiencias de triunfo, como dice en Marcos 6:30, que dice que los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado allí. Estaban contentos platicándole eso al Señor. Pero ahora se tenían que enfrentar con una nueva situación en la que se iban a sentir completamente impotentes. Nosotros también atravesamos por épocas en nuestra vida en la que parece que todo va sobre ruedas. Pero también hay épocas o tiempos donde solo encontramos obstáculos en nuestro camino. En cualquier caso, hermano, nuestra fe está siendo probada. ¿Cuál será nuestra respuesta en la prueba? ¿Nos olvidaremos de Dios porque todo nos va bien y pensaremos que ya no lo necesitamos? ¿O nos hundiremos en medio de los problemas y dejaremos a Dios dudando incluso de su amor y de su poder para ayudarnos? Hermano, en cada momento Dios está buscando si existe en nosotros una fe genuina, capaz de sostenerse frente a la variedad de circunstancias de la vida. En segundo lugar, el propósito de Dios al probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. Pero para que este propósito se llegue a cumplir y que las pruebas resulten en una bendición para nosotros, tendremos que mantenernos en la perspectiva adecuada y confiar en que todo nos ayudará para bien, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este caso, la fe de los discípulos creció hasta el punto de que llegaron a entender que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y en tercer lugar, quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada una salida para cada prueba por la que atravesamos nosotros. El pasaje nos dice que Jesús sabía lo que había de hacer, y esto nos recuerda otra promesa de la Escritura ahí en 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nada puede sorprender al Señor. Él tiene siempre un plan y una solución en todos los casos. El problema es que nosotros muchas veces no lo vemos, porque enfocamos nuestra atención en el problema y dejamos de mirar al Señor y sus recursos. Igual hoy nos enfrentamos a las pruebas y vemos los impedimentos que hay en el camino. Pero en vez de permitir que nos desanimen, debemos de confiar en que Jesús proveerá.
¿Y qué hacemos cuando nos encontramos con algo imposible? Así como era la situación aquí. ¿Cómo darle de comer a tanta gente sin tener los recursos a la mano? Jesús les dice, denles vosotros de comer. Y los discípulos responden, ¿cómo vamos a darle de comer a todos estos? Es imposible, Señor. ¿Dónde compraremos pan para todos estos? Y de igual manera, ¿qué hacemos nosotros con lo imposible? ¿Qué haces tú con lo imposible? ¿Nos hemos encontrado con algo imposible? ¿Estás ahora mismo en una situación que dices, es imposible? Es como estar enfrente de una pared que dices, no puedo rodearla, no puedo saltarla. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hacemos cuando nos hallamos frente a algo y decimos, esto es imposible? ¿Qué hacemos como cuando iglesia tenemos un reto imposible? Cuando nuestro llamado y nuestra misión es tremenda. ¿Qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que el reto es muy grande y nuestros recursos son tan pequeños? Hermanos, los problemas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. Vemos aquí en el verso 7 el problema que el Señor les impuso a los discípulos de darle de comer a una multitud. Felipe, haciendo sus cálculos, responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe contempla la enorme multitud e inmediatamente empieza a calcular, olvidando completamente que el poder de Jesús sobrepasa todo cálculo. Felipe no fue como Ezequiel. Si se acuerdan de Ezequiel, ¿verdad? Que cuando el Señor le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Así hubiera respondido Felipe, Señor, tú lo sabes. Si le puedes dar de comer a esta multitud. Pero Felipe empieza a hablar de 200 denarios. En aquellos tiempos el denario representaba el salario que se pagaba a un obrero por un día de trabajo. Y en consecuencia 200 denarios sería la cantidad de dinero que un hombre recibiría en 200 días de trabajo. Casi 8 meses de trabajo. Pero aquí Felipe está diciendo, aunque tuviéramos los 200 denarios en el bolsillo ahora mismo, ni con todo eso pudiéramos comprar para que cada uno tomase un bocado de pan. 200 denarios no era lo suficiente para que la multitud tomara un bocado de pan. Felipe ni siquiera se tomó el trabajo de sugerir dónde podrían conseguir pan. Para él era evidente que no tendrían dinero para comprarlo, aun si lo encontraran. Hermanos, cuidado y no haya en nuestros corazones la actitud de Felipe ante los retos de la vida, ante los retos que tenemos como iglesia. Cuidado y no mires alrededor y digas, esto es imposible. Cuidado y no mires alrededor y digas, no hay nada que hacer. Cuidado de caer en la mentalidad de Felipe. Es que en todas partes hay Felipes que dicen, no se puede, no hay nada que hacer, es un callejón sin salida, es imposible. Podríamos decir que los discípulos no pasaron la prueba a la que Jesús los sometió. Felipe no fue el único discípulo que tomaba la decisión errónea. En Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada.
Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compran pan, pues no tienen que comer. Dice en el 37, ahí en Marcos 6:37, dice, respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Sus discípulos contestaron al Señor. Aquí tenemos la insensibilidad de los discípulos. Vemos que el resto de los discípulos son casi peores que Felipe. Su idea era, ¿cómo? Esto no es problema nuestro. Que se vayan y se atiendan por su propia cuenta. Nosotros no somos responsables por ellos. Ellos vinieron con sus propios pies. Ellos deben haber sabido que no había comida aquí. Que vayan y consigan su propia comida. La actitud de estos discípulos era muy parecida a muchos creyentes en el día de hoy, que han sido bendecidos con el Evangelio de Jesucristo y la vida eterna, y no tienen el menor sentido de compasión y deseo o de responsabilidad de dárselo a algún otro. Qué triste que seamos tan bendecidos y no sintamos responsabilidad. Qué triste que no comprendamos que la gran comisión nos ha hecho responsables de ir a todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios, hermano. Muchos creyentes tienen la idea de, yo ya soy salvo, que ellos se figuren la manera de lograr la salvación. Dice Juan, ahí en el versículo 8 al 9, dice, si gusta puede acompañarme. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Le dijo Andrés. Andrés se dio cuenta de que la única comida disponible que había eran los 5 panes de cebada y 2 pececillos que un muchacho había llevado para él mismo. El pan de cebada era considerado el pan más barato y menos deseado. Era la comida del pobre. Era una comida que no comías si podrías evitarlo. Jesús no usó su poder para comprar comida cara. Él no compró comida cara. Los 2 pececillos posiblemente eran como sardinas, que a lo mejor pusieron a secar en casa y se las pusieron en la bolsa al joven para el camino. Los más pobres comían pan de cebada. La ofrenda del muchacho no era mucho, era la comida diaria de la gente pobre. No había suficiente dinero ni tampoco suficiente alimento. La situación parecía desesperada para que la multitud tuviera algo que comer esa noche. Sin embargo, Andrés, podríamos pensar que tenía un poquitito de fe, aunque fuera chiquita como un granito de mostaza. Él mira al Señor y mira esos 5 panes y 2 peces y le dice, Señor, esto es lo que tenemos. Le dice Andrés al Señor, esto es lo que tenemos. Pero con esto no vamos a ninguna parte. Con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto para tantos? Le dice Andrés al Señor. Andrés es muy consciente del reto y de la dificultad, pero a la vez mira aquella pequeñez y ve que en aquella pequeñez hay algo que se puede hacer. Claro que hay algo que se puede hacer. Si aquello está en las manos del maestro, no en las manos de Andrés. Hermanos, la iglesia, el ministerio, el reino de Dios avanza con personas como Andrés, que ven el problema y sienten el problema como el suyo propio, que miran a su alrededor y buscan soluciones.
que ven su pequeñez, su miseria, su debilidad, su fragilidad. Pero entonces miran al Maestro y ven su grandeza, ven su majestad, ven su poder y vencen su ridiculez, vencen sus temores y ponen sus 5 panes en las manos del Todopoderoso. Hermano, pon tus 5 panes y 2 peces en las manos del Todopoderoso. En tus manos son solo 5 panes y 2 peces. Solo vas a cenar tú y punto. Pero en las manos del Maestro, ¿qué es lo que Él puede hacer? ¿Cuál es lo que el Señor puede hacer con aquello? Así avanza la iglesia, con gente pequeña, gente ridícula, que ve su pequeñez y su miseria, pero viéndola tan pequeña, la ponemos en las manos del que puede hacerlo todo. Así avanzamos, hermanos. Maestro, aquí hay un joven con 5 panes y 2 peces. Es muy poca cosa, pero tú eres grande. Ante esto, Jesús tomó control de la situación. El Señor llevó a sus discípulos una vez más frente a lo imposible. En Marcos 4:38 dice que ellos estaban en medio de la tempestad. Ellos hicieron por sus propias fuerzas lo que pudieron. ¿Y de qué sirvió? Le dijeron: Señor, despierta, que perecemos. En Juan 11, los discípulos estaban frente al sepulcro de Lázaro, que hacía 4 días que estaba muerto. El Señor de nuevo dice: Lázaro, ven fuera. ¿Cuántas veces el Señor Jesús lleva a sus discípulos a lo imposible para que se den cuenta de su grandeza, de su poder, de su gloria, de su majestad, de que es el Todopoderoso? Entonces ellos ponen esos 5 panes y esos 2 peces en las manos del Señor. Y el Señor Jesús, ¿qué les dice ahí en Juan 6:10? Dice Juan 6:10: Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cómo comían en esa época? Recostados, ¿verdad? El hecho de que había mucha hierba en aquel lugar sugiere que era la primavera, y eso armoniza con la referencia de que estaba cerca la Pascua. Y vemos que se recostaron como en número de 5,000 varones. En Marcos 6:40, Jesús les dijo a los discípulos que todos se sentaran en grupos de 50 o de 100. Y en Mateo 14:21 dice que contaron 5,000 hombres, sin incluir las mujeres ni a los niños. Y si había tantas mujeres como hombres y a la vez un número de niños, haciendo las cuentas, Jesús alimentó a más de 15,000 personas en esa noche. Es como si dijéramos nosotros: vamos a tener una comida fraternal, y sacáramos ahí un Happy Meal del McDonald's. Todos diríamos: ¿pero qué es esto? ¿Vamos a hacer una comida fraternal con esto? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Imagínense aquellos. Así los discípulos sabían que solo un milagro podría alimentar a tal multitud, y Jesús estaba listo para hacerlo. Pero la respuesta de Felipe, si nos fijamos, no es la correcta. Jesús no le está diciendo: ¿cómo vamos a comprar pan para todos estos? La pregunta de Jesús es más difícil todavía. Le dice: ¿de dónde vamos a sacar pan para todos estos? Básicamente le está diciendo Felipe: aunque tuviéramos los 200 o 500 denarios en el bolsillo, ¿dónde en los 15 minutos vamos a sacar el pan para toda esta multitud? Imposible, es imposible. Dice ahí en el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes
y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Observe que primero viene la acción de gracias y luego el milagro. Aquel que es el creador de los cielos y la tierra, como dice en Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquel que es el creador de los millones de peces, de los ríos y de los mares, le está dando gracias a su Padre por 2 pececillos. El Señor va a probar en este milagro que Él puede alimentar las multitudes, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Jesús puede hacer lo imposible. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías en Primera de Reyes 17 alimenta en forma milagrosa a una viuda y a su hijo con la provisión de aceite y harina. Aquí el Mesías va a alimentar a más de 15,000 personas con pan y peces. El Señor Jesús les da los panes y los peces a los discípulos, y los discípulos no ven el milagro, pero ellos obedecieron mientras ellos obedecían, iban ellos contemplando el milagro. Los panes y los peces iban multiplicando. Estaba ocurriendo un proceso de creación continua. Se creaban pan que no existía anteriormente. Esto nos recuerda a las bodas de Caná. ¿Cuántos conocemos la historia de las bodas de Caná? Cuando el Señor llena aquellas tinajas de agua y les dice a los siervos, ahora llevalas al maestresala. Y los siervos obedecen, aunque ellos estaban llevando solamente agua al maestresala. Pero cuando el maestresala la probó, dijo, qué vino tan excelente. Ya era vino. Los siervos por fe estaban llevando el vino que era agua, pero creyeron en la palabra de Jesús. Así los discípulos por fe repartieron los panes y los peces. Los discípulos no vieron, pero obedecieron. Iban repartiendo el pan y los peces, y mientras los reparten, se multiplica milagrosamente. ¿Cuántas veces buscamos este pasaje de Mateo 6:33? Donde dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, queremos que las cosas se nos añadan en abundancia. ¿No es así? El Señor te pide en primer lugar obediencia, responsabilidad. Tú le estás pidiendo un milagro y Él te está diciendo, obedece. ¿Qué te he dicho yo? Sal adelante, sirve, trabaja, aplica la palabra en tu vida. Y verás cómo llenaré tus lagares en abundancia. Dice Juan 6:12. Dice ahí en el versículo 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí hay un principio, hermanos, importante, que debemos aprender del Señor. El de no desperdiciar la comida. Cuando hay tantas personas que pasan hambre en todo el mundo, es una vergüenza que nosotros tiremos la comida. Claramente el Señor lo está diciendo. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor claramente nos está enseñando cosas que son fundamentales. Este es un principio que también debemos enseñar a nuestros hijos. No queremos tirar la comida. Los recursos en abundancia no son una excusa para desperdiciar, hermanos. También en ese día el Señor estaba tratando de dejar algo claro, de que Él no solamente resuelve nuestros problemas, sino que resuelve nuestros problemas abundantemente.
abundantemente más de lo que podemos pedir o pensar. Dice ahí en el versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. De lo que el muchacho le dio a Jesús, Jesús le dio a los discípulos, y los discípulos lo dieron a la multitud, más de lo que necesitaban, y hasta sobró. Vemos que tuvo lugar un contagio de dar. Entre más se daba, más había para dar. Cuando uno da y pone sus recursos y pone su confianza en Dios, Dios derrama su bendición. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tiene usted para dar? A lo mejor usted está pensando, no tengo mucho que dar al Señor. Pero aquí la pregunta no es cuánto, sino qué. El Señor no pide dinero, por cierto. Si sabe que cada hijo o hija de Dios tiene un don. No hay nadie en la familia de Dios en que Dios no le haya dado un don para hacer algo para el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Todo creyente tiene un don. Aquí no se trata de tener mucho para ofrecer. Se trata de que si usted está dispuesto a ofrecer lo que tiene, está dispuesto a tomar el don que Dios le ha dado y ponerlo en las manos de Dios. Siempre hay algo que hacer. ¿Está usted dispuesto para que Dios tome ese don y lo bendiga? Hermano, una vez que usted lo dé, ese don sigue creciendo. Acompáñenme ahí en el versículo 14 al 15. Dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El pueblo quería hacerle rey, y Jesús, sabiendo esto, se aparta. Jesús no quiere ser rey. Él no quería que lo coronaran como rey, porque él ya es rey. Él es rey de un reino celestial. Él no quiere ser rey de un rey terrenal. Él no ha venido para ser un rey terrenal. Por eso él se apartó de ellos. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Si saben que los hombres somos muy débiles, pero Él es muy fuerte, hermanos. La multitud sigue a Jesús porque quieren ver un milagro. Cuando Él dijo ahí en Juan 6:26, me seguís porque queréis pan. Aquí se nota que somos tan guiados por nuestras necesidades, y la gente sigue a Jesús porque tiene hambre. Vemos que Felipe es un apóstol, pero su fe es frágil. Andrés vemos que tiene un propósito, un poquitito de fe, que puso aquello en las manos del maestro, pero su fe es pequeña como un granito de mostaza. Hermanos, la verdad que qué débil somos, pero fuerte nos pensamos que somos. Pensamos que somos fuertes, que somos autosuficientes, que somos independientes, que somos capaces, y la verdad, no podemos pasar un día sin comer. Llega la noche y nos da sueño. Reconoce tu fragilidad, reconoce tu debilidad, reconoce a aquel que es fuerte, aquel que te está mirando. Él nos mira y tiene compasión de nosotros, que somos débiles físicamente, espiritualmente, emocionalmente
y en todos los sentidos. Somos débiles. Él es fuerte. Él es el buen pastor que nos mira en medio de nuestra necesidad y provee maravillosamente para nuestra necesidad. Él es el que hizo que todos se recostaran y todos cenaran pan de harina y pan de vida en aquella noche. Esto es lo increíble, hermano. Si saben que Dios obra a través de nosotros, el Señor obra a través de su iglesia, que somos sus manos y sus pies, somos su cuerpo. El Señor Jesús pudo haber hecho o pudo haber dado la orden y que cayera maná del cielo. El Señor Jesús pudo haber hecho como Elías, ¿verdad? Que los cuervos podían haber traído la comida para 15,000 personas o más. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Usa su iglesia, usa a sus discípulos. El Señor Jesús va a hacer lo que quiera hacer, pero lo va a hacer usándote, usándonos a nosotros mismos, usando su iglesia. Él pudo haber salvado a Nínive, pero usó a Jonás, cansado, desmotivado, pero lo usó para su gloria. El Señor va a hacer lo que quiere hacer, pero Él lo quiere hacer usando estos instrumentos que somos nosotros, tan frágiles, tan imperfectos, para que su gloria sea aún más grande. Hermano, ¿estás esperando un milagro del Señor? Entonces empieza a repartir esos 5 panes y esos 2 peces. O más bien, vamos a poner esos 5 panes y esos 2 peces en las manos del Señor. Aunque es poco, pero Él puede hacer mucho. Los cristianos podemos caer en 2 extremos. Uno, ser mundanos, ser carnales y pensar que todo lo puedo yo con mis propias fuerzas, y no orar al Señor y no poner las cosas en las manos del Señor. Pero podemos caer en el otro extremo, orar y encerrarnos en casa y esperar que Dios haga las cosas cuando el Señor quiera. Hermano, en pasajes como este, Dios quiere hacer las cosas a través de ti. A nosotros nos toca obedecer, a Él le toca el milagro. Dios se goza en hacer mucho con poco. Esto lo vemos en lo largo de las Escrituras. David era solo un niño y Goliat era un gigante. Gedeón tenía un gran ejército y Dios, ¿qué le dice? No, esos son muchos, porque pensaréis que la victoria es vuestra, hasta que quedaron 300 hombres nada más. Moisés era solo un pastor de ovejas con un cayado y se presenta ante el gran faraón. Noé era solo un hombre y entraron en el arca solo 8 y todos los demás estaban fuera. Los apóstoles eran solo pescadores. Esta iglesia somos solo un puñado de creyentes, nada más, en este país tan grande. El reto es grande, hermanos, pero el Señor se goza en hacer mucho con poco, porque cuando Él hace mucho con poco, queda manifiesto que es Él el que lo hace, el que lo está haciendo, y no nosotros. Y si nos miramos en un espejo, hermano, lo que espera Dios es que lo que veas sea poco, porque si te ves mucho, estás en un problema. Mírate en un espejo y ojalá que lo que puedas decir es esto: Señor, mira qué poco soy, con todos mis defectos y todas mis debilidades, pero con todo eso, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo pongo en tus manos para que tú lo uses. Hermano, pon tus 5 panes y tus 2 peces en las manos del Todopoderoso, porque Él es el que puede hacer grandes milagros en tu vida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios.
Tu palabra siempre trae y consuela nuestras vidas, Padre. Tu palabra, mi Dios, trae vida, Señor, a nuestra alma, bendito Dios. Gracias, Señor, por saciar esta sed, Padre. Gracias, Señor. Tú conoces nuestra condición, Señor. Sabes que pasamos dificultades, Señor. Nos cansamos, Padre. En veces nos encontramos afligidos, Señor, y no encontramos la salida, Padre. Señor, somos poca cosa, bendito Dios. Pero lo poquito que tenemos, Señor, lo ponemos en tus manos, bendito Dios. Te conocemos, Señor, y que tú eres el Todopoderoso, bendito Dios. Que tú todo lo puedes hacer, bendito Dios. Y te damos las gracias, Padre. Ayúdanos a confiar más en ti, mi Dios, y que nuestra fe siga creciendo cada día más, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Usa, Señor, usa esta iglesia, Padre. Úsala, bendito Dios. Es tu iglesia, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.